¿no? Este segundo trimestre versus el primer trimestre de 2025 y también compararlo con lo del año pasado. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Siempre es un gusto compartir contigo y con la audiencia de RPP cómo va cambiando el ánimo de los empresarios y los empleadores justamente de cara al siguiente trimestre, ¿no? Como siempre digo, hay que darle dos miradas, ¿no? La primera mirada, y probablemente la que más nos reconocen, es cuál es la probabilidad que un candidato, una persona que está en transición puede tener para tener, digamos, éxito en ser contratado en determinado rubro, ¿no? Eso es lo primero que probablemente nos miden. Pero también hay que darle otra mirada, ¿no? Es cómo reacciona el empresariado ante lo que sucede en el contexto en el momento que toma la encuesta, porque te da una señal de qué es lo que se necesita para que esta, vamos a decir, esta expectativa sea más positiva. Ok, ¿No? ¿cuándo se tomó la encuesta? La encuesta se tomó, y eso es importante también, entre el 2 y el 31 de enero. ¿No? Entonces hay que pensar un poco qué es lo que está pasando en ese momento en el Perú, en el mundo, para saber por qué reaccionaban de esa manera, ¿no? Y entender por qué se dan estas notas y sobre todo entender la tendencia a lo largo del tiempo, ¿no? Para entender dónde están las oportunidades, tanto para, evidentemente, dinamizar mucho más desde temas normativos, inversiones a nivel público, como también para las personas que están en proceso de transición laboral. Ajá. Enero, hagamos un poco de memoria. Donald Trump asume, o sea, en el exterior, o sea, de plan, digamos, fuera del país, y acá teníamos el tema de la minería ilegal, que se había ampliado un poco, ¿no? Exacto. Las expectativas de no sabemos cómo iba a ir este año, que es un año preelectoral. ¿Cómo ha impactado? O sea, ¿cuáles son los resultados? Bueno, los resultados siguen al mismo nivel, en términos generales, sigue siendo una expectativa del más 20%, quiere decir que un 37% piensa ampliar, un 17% piensa reducir, pero lo que ha crecido mucho en este trimestre es el porcentaje de las empresas que se mantienen neutrales, que no tienen todavía claridad sobre si van a incrementar o van a decrecer. ¿Y ha aumentado eso? Ha aumentado, ¿no? Antes, digamos, el grupo que predominaba era los que pensaban ampliar. Hoy en día el grupo más grande son los que piensan mantenerse estables de cara al siguiente trimestre. ¿Qué es lo no tan positivo? Es que el positivismo se ha trasladado de las grandes empresas hacia las pequeñas empresas, lo cual tiene mucha relación con el contexto de momento. Dos cosas teníamos probablemente en enero. Por un lado, la preocupación del crecimiento del sector informal dentro de la minería, por un lado, y por otro lado, algo que también estaba preocupando mucho al sector agro, que era el tema de la sequía, sobre todo en la zona norte. Sí, correcto. Y vemos, o sea, hay un impacto bastante fuerte en la data. El impacto, digamos, no ha sido tan fuerte en la realidad, pero obviamente cuando uno ve esas noticias, esa preocupación de una posible sequía, muchos probablemente no generaron el nivel de inversión que quizás podían realizar en un año que era, digamos, regular en torno al clima. Entonces, por eso que se esperaba una expectativa mucho mayor. Entonces, las empresas que tienen un volumen de más de 5.000 trabajadores están en el terreno negativo, que es un poco lo que nos preocupa, porque lógicamente son las empresas que tienen más capacidad para contratar mano de obra. Igual, evidentemente, las empresas de 1.000 a 5.000 trabajadores también han reducido, no están en el terreno negativo, pero de un 29% han bajado un 14%, lo cual demuestra que también efectivamente ahí tienes igual todavía grandes agroindustriales o cadenas de retailers a nivel nacional que también vienen un poco preocupadas por básicamente el consumo, que no ha crecido en la medida en que esperaban, ¿no? Por diversos factores, incluyendo el tema de la inseguridad, que ¿no? impacta un poco, ¿no? La falta de confianza en el futuro hace que el consumidor probablemente, no sé, esos gustos que tenía de alguna manera contemplados con el pago de gratificación, porque dice, mejor me protejo ante una situación inesperada donde yo tenga que sacar fondos de algún momento para cubrir una necesidad básica. Qué interesante. Ahora, y si hablamos de regiones, Daniel, ¿se tiene de repente algún mapa que evidencie en qué región se concentra la mayor cantidad de empresas con ánimos de contratar? Sí, algo que me da mucho gusto es ver a Cusco, la región Cusco, que se mantiene con el ánimo de contratación más alto para este trimestre, un más 39%, y esto asociado a dos rubros principalmente. ¿Superando el promedio? Superando el promedio. El que le sigue en ese caso es Lambayeque con 29%. Entonces, esto habla un poco de, en primer lugar, el sector turismo, sobre todo enfocado en el turista extranjero, que comienza a ver con mayor confianza, obviamente, el destino de Perú como un atractivo, digamos, para sus próximas vacaciones. Sobre todo hoy en día que viene el tema del Inti Raymi, que se ha mejorado el aforo dentro de Machu Picchu. Entonces, hay mucha expectativa por lo que va a ser la siguiente campaña. Y eso es muy positivo porque Cusco ha estado muy golpeado en los últimos años en ese indicador. Y también, obviamente, la actividad minera en la zona también ha mejorado mucho, ¿no? Un poco también por las bambas, que mencionaba hace un momento, que se mantiene bastante bien y que obviamente el tema social está relativamente controlado, lo cual anima a continuar ampliando la capacidad productiva. Entonces, ¿es la primera vez que Cusco lidera?
Es la primera vez que lidera, desde que yo probablemente estoy presentando el estudio, probablemente unos 2 años y medio, sí, es la primera vez que lidera y lidera con una nota muy positiva, ¿no? Qué bueno. ¿Y normalmente quién era? ¿Lima? Nuevamente, digamos, el primer lugar se lo peleaban entre Lima y probablemente Trujillo, Piura, Lambayeque, eran las regiones que mayor dinamismo tenían las contrataciones. Ahora Cusco es el protagonista, pero, digamos, lo siguen muy de cerca regiones como, en ese caso, Trujillo, Lambayeque, que si bien el agro no ha sido probablemente el gran protagonista en este trimestre, igual hay grandes operaciones agroindustriales que están viendo que el mercado internacional brinda muchas oportunidades. Claro, con el tema de los aranceles, que es una gran oportunidad para el Esa es una foto que la vamos a ver probablemente el siguiente trimestre, ¿no? Qué Porque interesante. en enero no sabíamos el tema de los aranceles Claro. y la oportunidad que eso nos genera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy en día lo que muchos empresarios de ese sector están pensando es cómo puedo de alguna otra manera ingresar con la palta al mercado estadounidense, porque Eso. hoy en día tengo ventajas competitivas ante el arancel que le han impuesto a México. Entonces, es una ventaja competitiva que podría ser temporal, pero hay que aprovecharla Eso. mientras que dure el momento. Igual para el tema de arándanos, donde hoy en día prácticamente yo diría que la mayor parte del arándano que consume Estados Unidos viene de Perú, pero igual hay que aprovechar este buen momento, como dice, para de repente incursionar con otro tipo de productos, para diversificar y para posicionar mucho más al Perú como una fuente de alimentos para este mercado. Cusco, impulsado por turismo, impulsado por minería, Lambayeque y la zona norte, que también están dentro, digamos, del ranking o del top, impulsados por el sector agro, que si bien es cierto, no fue un sector robusto por estos miedos y advertencias, sigue dándole ahora en el norte. Sí, sigue siendo grande, ¿no? Por más de que no esté con el mayor optimismo, sigue siendo un sector muy grande que Te mueve tiene un una montón de capacidad de plata. contratación. Y empleo sobre todo formal. Que es lo interesante. Y en sectores económicos, ¿cuál es el sector, digamos, con mayor apetito de contratación? El sector de finanzas y bienes raíces, que lo consolidamos en un solo segmento, es el que tiene el mayor optimismo por 2 motivos, ¿no? Porque en enero también teníamos ya la nota, digamos, de inflación del año anterior que se mantenía por debajo del rango meta del 2%, lo cual genera 2 cosas, ¿no? Que el BCR no tenga proyectado incrementar o incluso la proyección es de bajar un poco la tasa de referencia quizás para fines de año y esto obviamente hace que las colocaciones de créditos hipotecarios y en general de todo crédito se incremente. Por otro lado, los proyectos inmobiliarios tienen acceso a créditos más baratos, con lo cual obviamente invierten en más proyectos, la gente tiene más plata para invertir a través de los hipotecarios, entonces genera de alguna manera una dinámica bien interesante en ambos sectores que por eso se posiciona con un más 59%. Entonces es bien interesante, obviamente esperamos que esta tendencia se mantenga porque también obviamente el acceso a un crédito a menor costo dinamiza todos los demás sectores. Claro, claro. Ahora, y si tiene de repente, si son más mujeres contratadas, si son más varones, ¿en qué grupo etario están? O... Esto no lo hemos analizado en este estudio, pero lo que te puedo comentar un poco por la experiencia que tenemos con diferentes sectores y diferentes tomadores de decisión, es que la participación en general de las mujeres está creciendo mucho, ¿no? Y crece por 2 motivos, ¿no? Primero porque es lo que corresponde, por un tema de justicia social, pero sobre todo porque se han roto muchos paradigmas en relación al talento y a las habilidades que tienen las mujeres y donde pueden aportar a sectores donde antes no tenían presencia, como minería, por ejemplo. Nosotros tenemos una división minera que tiene una participación muy importante y que ha promovido mucho la participación femenina, no solo porque evidentemente es lo que corresponde, sino porque también genera mucho valor con habilidades como esa conciencia que tienen hacia la seguridad, el compromiso con los resultados, la organización del trabajo en equipo. Entonces ya valoran mucho el talento femenino. Entonces comenzó probablemente con una participación del 10%, pero está creciendo de manera muy acelerada. Para cerrar nada más, Daniel, ¿cuántas empresas son consultadas? La muestra es de 500 empresas de diferentes sectores, regiones, para tener una muestra que sea, como dice, probabilística. Perfecto. Daniel Galdos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel, Valeria. gerente comercial de Manpower Group Perú, estuvo con nosotros.